Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a este tutorial número 21 del curso de HTML y CSS. Bueno, para hoy vamos a ver el concepto de sites y overflow en CSS. Esto es importante porque a veces nos encontramos con diseños que se contraponen o se solapan sobre otros y a veces tenemos que aprender a ver cómo aplicamos ciertas correcciones para que, digamos, si tenemos un texto que está dentro de un div, no se sobreponga o no quede sobrepuesto sobre otro. Y también el manejo de las dimensiones y el manejo del size, ya sea en píxeles o en porcentaje. Vamos a verlo en este nuevo video. Listo. Primero vamos a crear una propiedad en común para todos o una clase en común para todos las divs que tenemos acá. Entonces vamos a llamarla bots. Y dentro de esto, vamos a crear un párrafo. Vamos a crear un párrafo dentro de cada uno. Listo. Listo. Y aquí añadamos un título. Puede ser bots 1, puede ser 3. Listo. Entonces lo tenemos de esta manera. Listo. Entonces vamos a ver cómo se visualiza. Listo. Entonces tenemos estas tres cajas. Entonces vamos a aplicar acá un estilo. Sí, entonces vamos a tener acá bots, una clase bots que va a aplicar para todas. Entonces vamos a ponerle un background color o marina, un color, llamémosle blue, un white, perdón, un color white, ok. Y vamos a aplicar, listo. Entonces acá simplemente ya tenemos bots y ya tenemos la clase que corresponde a cada uno. Listo. Entonces aquí esto podemos borrarlo. Bueno, aquí pongamos un padding de 30. Ya en videos anteriores vimos el uso del padding o del relleno. Y un border de, puede ser 4 píxeles, que sea un color red y que sea un solid. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos este modelo así, de esta manera, y tratamos de... Listo, entonces vamos a visualizarlo acá. Listo, entonces aquí no tenemos ningún atributo especial para cada una de las cajas. Acá, por ejemplo, si reducimos el ancho del navegador, vemos que esto se comporta de manera responsive, ¿cierto? Ahora vamos a cada caja agregarle sus propiedades. Entonces vamos acá a los estilos, entonces a la caja 1. Vamos a agregarle unos atributos acá. Entonces, este va a tener un width de 200 píxeles. Este va a tener un ancho de 100 píxeles. Va a tener, bueno, por ahora, trabajémoslo de esta forma. Si refrescamos acá, entonces, ¿qué pasa? Vemos que el título que está en la caja 1 se sobrepone sobre el de la caja 2. Entonces, esto en realidad no se ve tan bien.
entonces deberíamos encontrar alguna manera de que este texto no se vea de esta forma, sino que respete, digamos, el tamaño que tenemos para la caja, el tamaño que le dimos a la caja. Entonces hay una propiedad que se llama overflow. Entonces podemos usar la forma hidden, que simplemente lo que va a hacer es cortar el texto para dejarlo acorde al tamaño de la caja. Lo malo es que aquí pues nos va a cortar el, el texto, y si quisiéramos verlo todo pues no va a funcionar. Entonces ahí ya podríamos usar overflow X, y aquí podríamos simplemente usar scroll para poder deslizarnos sobre la caja y verlo completamente, igual manteniendo el alto y el ancho de la caja. Podemos usar el overflow en Y también, creo. Sí, entonces de esta manera se respeta el ancho de la caja. Bien, ahora vamos a la caja 2 y vamos a aplicar un width de un 70%, ¿cierto? Entonces, esto siempre, cuando agregamos porcentaje, se comporta de cierta manera responsive, porque a medida que adaptamos el ancho con respecto a, o sea, a medida que adaptamos con respecto a la página, él va a respetar acá el 70%. El 30% es el de la página y el resto, el 70%, lo va a mantener. Y es una forma responsive que funciona con el porcentaje. ¿Sí? Entonces, pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo voy a la caja, al, al box 2, y vamos al párrafo? Vamos a ir directamente a este párrafo de la caja 2, y aquí vamos a darle un porcentaje también. Entonces, de este porcentaje, dentro de dentro de esta caja, dentro del 70%, vamos a aplicar al párrafo el 50%, ¿cierto? Entonces, dentro de ese 70%, él me va a obtener acá el 50% para el texto. Entonces, vemos acá que él igualmente me conserva la mitad. Entonces, si disminuimos acá el ancho, él siempre me va a mantener el 50%. Entonces, es una forma irresponsive de manejar este tipo de, digamos, de dimensiones. Y ahora vamos a revisarla. Bueno, esto acá, para que no nos genere confusión, esto es el box 2, el box 3. Listo. Ahora, em, ¿qué pasa si yo quiero, digamos, usar simplemente píxeles? Vamos acá un segundo. Aquí usemos un width de 800 píxeles, puede ser. Y vemos acá, bueno, que sea como el texto a este ancho, pero si lo voy disminuyendo, él no me va a respetar ese ancho. O sea, él siempre va a mantenerse igual, siempre va a mantenerse con 800 píxeles. Y si a medida que yo reduzco el ancho de la página, el ancho del navegador, eh, no respeta ese ancho. Para él siempre va a seguir siendo 800. Entonces, para eso tenemos una propiedad que se llama el mass width, que va a decir que cuando el ancho del navegador alcance 800, que el máximo, él me va a decir que el máximo ancho de, de este box 3 va a ser 800. Ese es el máximo ancho que va a tener. Vemos cómo se comporta. Y vemos que cuando alcanza
ese ancho, él se va a mantener así, se va a mantener con 800. Cuando él alcanza ese, o sea, se va a hacer siempre el máximo de ancho, no va a permitir menos a ese ancho, ¿sí? Entonces, de esa forma, digamos, si estamos trabajando con elementos tipo dispositivos móviles, celulares, entonces podemos usar ese tipo de propiedad para ajustarlo al ancho del dispositivo. Entonces, por ejemplo, hacemos acá Developers Tools, vemos acá que él se adapta vamos, podríamos usar un Galaxy, y él se adapta al ancho igual pasa para, digamos, para el porcentaje, cuando usamos el width con porcentaje y para cuando tenemos un máximo de, de width, de ancho, entonces él respeta que sea máximo 800. Si no usamos la propiedad, o sea, si solamente usamos width, entonces no nos va a funcionar porque él no va a respetar ese máximo de ancho, sino que para él va a seguir siendo 800 y pues se va a perder parte del texto. Entonces por eso es importante aprender el uso de esta propiedad que es muy útil cuando trabajamos con otro tipo de, digamos, en este caso dispositivos móviles. Y tengo otra propiedad que es el mínimo, min width. Entonces que no me va a dejar que sea máximo eh, menos de 600 píxeles. ¿Sí? Entonces ahí sí digamos que es lo contrario. Él tiene que ser mínimo 600. Entonces ahí ya sería entrar a jugar con esos dos tipos de propiedades para adaptarlas a... Bueno, eso es lo que quería enseñar con este nuevo video, donde estamos manejando el tema del sites y el overflow. ¿Cómo podemos aplicar un ejemplo práctico después de haber visto este tipo de propiedades? Bueno, mire, recordemos que estamos creando acá un menú en la parte superior para el tema de cursos gratis, cursos premium. ¿Qué pasa cuando disminuimos esto? Vemos que esta parte aquí en el superior se desordena bastante. No tenemos un orden, se sale el título o el texto se sale de la caja que corresponde al elemento, entonces queda de una forma queda de una forma muy desordenada. Entonces aquí podemos aplicar algunas propiedades que acabamos de ver. Entonces, bueno, vamos al código primero. Y aquí lo que vamos a hacer primero es aumentar un poco el ancho del header. Vamos a darlo en 40. Sí, entonces le damos un poquito más de espacio. Ahora vamos a darle un poco más de espacio a la parte bottom. Le damos de un 10 píxeles, el padding. Ok, listo. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para resolver esto? Entonces, podemos usar el overflow, podemos usar auto, ¿cierto? Que se autoconfigure. Entonces, si disminuimos acá un poco, vemos que ya no se desordena así como antes y automáticamente ya tenemos acá la opción para, digamos, visualizar mejor el texto completo con un overflow tipo scroll, como en este caso él lo agrega automáticamente. Vamos a agregarlo em, overflow X, podemos decir que sea scroll. Y aquí, adicional a esto, podemos agregar que el mínimo de ancho sea de 60 píxeles. Entonces ahí vemos que se acomoda
el, el texto sin que se salga de, digamos, de dentro del cuadro. Entonces, ese tipo de propiedad es muy útil para manejar ese tipo de situaciones. Podemos también poner un poquito más acá en la parte del bottom, pongámosle 12%, 12%, 12 píxeles. Sí, de esta manera pues podemos trabajar con el uso de Overflow para ir, digamos, manejándolo en cada situación. Podríamos dar un poco más de ancho acá. Bottom. Y damos hidden. Digamos, si vamos a Developer Tools, vemos acá, bueno, aún tenemos un poco aquí para ajustar. Tal vez podamos dar un poco más de ancho y un poco más de ancho en bottom. De esta manera, pues podemos ir acomodando. Bueno, ya con esto vimos un poco el manejo del overflow, también el uso de algunas propiedades como el mínimo de width. Bueno, hasta aquí fue el video y nos vemos en otro nuevo video tutorial. Hasta la próxima.